Doctora, gracias por acompañarnos en este espacio. Le damos la bienvenida a nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre las constituciones de Guatemala, Colombia, Uruguay, Ecuador y España. Yo soy Rita Montaño. Mi nombre es Alcira Morucci. Mi nombre es Elvira Pachuri. Mi nombre es Naomi Justiniano. Vamos a empezar un poco con algunas de las preguntas que hemos reformulado entre las cuatro para poder hacer esto un poco más extenso y que ustedes también puedan entender un poco sobre el tema de cómo están las constituciones en estos países, ¿no? ¿Cuántas reformas constitucionales han tenido Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala y España? Y desde la promulgación de sus constituciones vigentes y factores políticos o sociales han motivado a dichos cambios. Los motivos también para que pueda Colombia reformar su constitución hasta la fecha ha sido la reforma política y electoral, ya que hubo un equilibrio de poderes y la participación ciudadana. También un motivo importante para que sucedan varias reformas hasta la fecha ha sido los procesos de paz y la justicia transicional que ha tenido, y la modernización económica y descentralización administrativa. Referente a España, la Constitución de 1978 es considerada un pacto fundamental de la democracia moderna en España. Y a diferencia de otros países latinoamericanos que han cambiado varias veces su constitución, España ha mantenido la misma desde 1978 con solo 3 reformas puntuales en más de 45 años. Ahora entrando un poco más en cómo se organiza una estructura, ¿no? En base a Ecuador, Colombia, Uruguay, Guatemala y España. Hay títulos, capítulos, sesiones diferentes, existen cada manera en cada país, cómo se distribuyen los principios fundamentales, los derechos, las organizaciones de Estado y qué mecanismos se reforman, ¿no? En este caso, Ecuador preambuló más de 9 títulos subdivididos en capítulos y sesiones, ¿no? La distribución fue título 1, título 2, título 3, título 4, reforma del artículo 441 al 444. El enfoque siempre ha sido innovador en derechos colectivos, naturaleza y el buen vivir. La de Uruguay cuenta con 19 secciones y 332 artículos. La primera sección habla sobre soberanía, sobre su nación y su soberanía. La segunda sección habla sobre los derechos, deberes y obligaciones, sobre los derechos, deberes y garantías. Y por último, desde las 3 a la 19, habla sobre los poderes del Estado, el régimen económico y la descentralización. En su reforma y artículo 331, regula mecanismos de reforma, es decir, los plebiscitos obligatorios. El enfoque es clásico, se rige por el liberalismo clásico, rígido, con énfasis en soberanía y equilibrio de poderes. Ahora hablando de España, vamos a hablar que España está estructurada su constitución por 169 artículos, 10 títulos. En el título preliminar nos habla sobre los principios fundamentales. Ya eso entonces viene a estar en el título 1 de su constitución. En el título del 2 al 10 nos habla más acerca de la corona, de cortes generales, del gobierno y del poder judicial que tiene como gobierno. En la reforma, en la Constitución, el título 10 regula la reforma constitucional y el procedimiento ordinario y agravado. La Constitución está enfocada más a hacer una influencia, ¿no?, europea y énfasis en sus derechos humanos fundamentales. ¿De qué manera cada constitución establece las separaciones de poderes, por ejemplo, ejecutivo, legislativo, judicial, y de qué particularidades existen en la forma de control y equilibrio de instituciones en estos países, ¿no? La Constitución de Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala y España reconocen la separación de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial, pero cada una introduce mecanismos propios de control y equilibrio constitucional. Las diferencias van desde la inclusión de los órganos adicionales como Ecuador y Colombia hasta la forma en la relación del Ejecutivo y Legislativo como en España, por ejemplo, que son diferentes, ¿no? En Ecuador, la Constitución del 2008 reconoce 5 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y la transparencia, ¿no? Y el control social, ¿no? Una particularidad es la inclusión de los órganos de participación ciudadana y control social, que amplía el esquema clásico de separación de poderes.
El Congreso de Participación Ciudadana y Control Social tiene facultades para designar autoridades y fiscalizar, lo que genera un modelo más complejo de contrapesos, ¿no? En este caso, a diferencia de las de ustedes. La Constitución uruguaya mantiene una división tripartida clásica. ¿Esto qué es? Órgano ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Cuál es su particularidad? En este caso, Uruguay es un estado unitario y con una fuerte tradición parlamentaria. Tiene un control de constitucionalidad que lo ejerce la Corte Suprema de Justicia y el Parlamento tiene facultades de fiscalización sobre el Ejecutivo. Al igual manera, Colombia reconoce tres poderes, ¿no? Como el ejecutivo, legislativo y judicial. Además también como órganos autónomos e independientes, como por ejemplo la Procuraduría, Contraloría y Registraduría. Acerca de Guatemala, sobre la Constitución, él sí reconoce la separación de poderes como principio fundamental. ¿Ya? En particular, esto se enfatiza que ningún poder debe tener preponderancia sobre otro, garantizando independencia real y formal. ¿Ya? El Congreso fiscaliza al Ejecutivo, mientras que la Corte de la Constitucionalidad asegura la supremacía constitucional. Bueno, ¿qué valores y derechos humanos reconocen, ¿no? Explícitamente en las constituciones de Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala y España? ¿Y cómo es que se refleja políticamente y social en cada país? Por ejemplo, en Ecuador los valores es vivir, solidaridad, equidad y justicia social. Los derechos, obviamente, como cada uno de los derechos fundamentales a nivel mundial, es el agua, la alimentación, ambiente sano, comunicación, cultura, educación, salud, trabajo y seguridad social. Y en el reflejo histórico inspira movimientos sociales e indígenas y reconoce la plurinacionalidad y diversidad cultural y amplía los derechos colectivos y la naturaleza, reflejando luchas contra desigualdad y exclusión, ¿no? Que creo que eso es algo que se ve en casi todos los países, ¿no? Hoy en día, más que todo, lo que es la exclusión, el tema de la diversidad cultural, los temas de los géneros también, ¿no? Que ahora ya se ha expandido un poco más, ya no es como años antes. Al igual que Uruguay, Colombia reconoce en su constitución muchos valores y muchos derechos fundamentales, como por ejemplo valores ya sea de convivencia, de trabajo, de justicia, de igualdad y conocimiento, libertad y paz. Acerca de los derechos fundamentales reconocidos también en la Constitución colombiana, nos habla acerca mucho de los derechos fundamentales, ¿ya? Que son la vida, el derecho al agua, el derecho a tener una vivienda. En este caso, nosotros reflejamos mucho acerca de los regímenes militares y en medio del conflicto armado interno. En este caso, reconoce la diversidad cultural y los derechos del pueblo indígena, reflejando la necesidad de inclusión y reconciliación nacional. En España, los valores que se reflejan mayormente en ese país es la dignidad de la persona, derechos inviolables, libres, desarrollo de la personalidad, justicia, libertad, igualdad y pluralismo político, ¿ya? En este caso, los derechos que se manejan dentro de ese país, especialmente es la vida, la libertad, ideología, la expresión, la educación, trabajo, salud, política y participación, ¿ya? En este caso, nosotros reflejamos dentro de eso la cual nace tras la dictadura franquista, consolidando la transición democrática, como también reconoce los derechos fundamentales y libertades públicas como base de un Estado social y democrático de derecho. Hoy hemos recorrido constituciones de Colombia, Uruguay, Guatemala, Ecuador y España, ¿no? Aunque cada una de ellas nació en contextos distintos, todas comparten un mismo propósito, ¿no? Lo que es garantizar los derechos, organizar los poderes y reflejar la identidad de sus pueblos. Entre ellos, Colombia y Ecuador tienen la multiculturalidad, la cual es una rigidez institucional, ¿no? Entre ellos la transición democrática de Guatemala hasta la estabilidad de España de 1978. Vemos que las constituciones son más que leyes, ¿no? Son
pactos sociales que marcan el rumbo de las naciones. En ella se escribe historia, pero también el futuro, obviamente, ¿no? Y ese futuro nos recuerda que la democracia y la justicia deben seguir siendo el corazón de toda la sociedad. Muchas gracias, doctora, por escucharnos y hasta la próxima.